inspiración sagrada y una genealogía que conectaba un mundo pretérito, desconocido, ancestral, no documentado, prehistórico, con ese mundo de la historia que él había conocido profundamente desde su infancia, porque bueno, tenía una educación católica, y a él siempre le llamó mucho la atención aquella idea de que en el inicio era el verbo y el verbo era Dios, ¿no? Eso para él fue como una especie de gran interrogante que había que desentrañar. Y yo creo que es de los pocos escritores que hemos conocido hasta hoy que ha entendido el esoterismo que hay detrás de la lengua, la epigenética que hay detrás de la lengua, la metafísica profunda a nivel de reverberación celular, microfísica, cuántica que produce la lengua, ¿no? La vibración de estas palabras que están chocando en las paredes, que producen un fonema, que construyen ideas significantes, significados, que ustedes las traducen, que generan sinapsis en nuestras conciencias, que cada quien a la vez está construyendo su relato individual, pero a la vez hay un coro o un consenso de ideas, ¿no?, pactados por la colectividad. Todas estas eran las cosas que a él le preocupaban, ¿no? Yo siempre que voy a los países trato de rescatar algo que tenga que ver con los contextos, y sí me gustaría decir hoy que para Lezama los poetas que eran del bucolismo o del coloquialismo o de las imágenes simples o llanas, o poetas de lo que él llamaba el mundo fenoménico, que era el mundo de la representación elemental de los sentidos, él los criticaba mucho y los descuartizaba mucho. A veces fue hasta tremendamente injusto con grandes poetas, ¿no?, que manejaban esa tesitura literaria. Sin embargo, a mí siempre me sorprendió que él admirase tanto a Lorca, ¿no? Y nunca fue crítico con Lorca, que sí lo fue con Nicolás Guillén, que de alguna manera sí tiene una genialidad con Lorca en este sentido campirano, vernáculo, de tradición popular, ¿no?, de forma del habla de algunos pueblos particulares, Guillén en el caso de los negros, Lorca en el caso del sur y del mundo gitano. Y sin embargo, lo que él resaltó de Lorca era la pasión, el entusiasmo, el ímpetu con que Lorca decía los poemas. Eso a él lo conmovió profundamente. Y yo creo que ahí hay algo que tiene que ver con toda esa tradición órfica que Lezama estudió tan profundamente, que viene del mundo griego antiguo, que viene del mundo egipcio, que después transita el mundo de las ciudades-estados y de la democracia griega, como en todo ese momento de Pericles, y que después sigue caminando en el mundo helénico y la transición hacia Roma, y que ha llegado hasta los días de hoy con términos como el hermetismo, por ejemplo, ¿no?, el mundo órfico, que tiene que ver, entre otras cosas, con este don especial que tenían todas estas figuras, como el propio Hermes, ¿no?, o como el propio Orfeo, que llevaba una cítara en la mano y que ustedes saben que cuando iba cantando, además de tener el don de la palabra, tenía el don de la musicalidad. Por eso traigo a colación la historia de Lorca. Y se supone que todos estos individuos que son mitológicos, que son una mezcla entre una mujer real y un dios, o sea, que ellos son como una especie de interfase, son como una especie de unidad intermedia entre el mundo divino y el mundo terrenal. Estos individuos que tenían el don de la palabra y de la música, que entonces en esa época venía fusionado, no venía separado, como el día de hoy, que los poetas han perdido esa musicalidad, ¿no?, esa sonoridad que tiene la poesía antigua. Y tan es así que fíjense que los grandes teóricos, desde Borges, por ejemplo, del siglo XX, o Paul Valéry, o el mismo Cynthia Whittier, siempre dijeron que en Lezama había como un parteaguas, porque en Lezama empezaba otro sonido, ¿no? No quiere decir esto que sea mejor o peor, o mayor o menor, o más sobresaliente o menos significativo, ¿no? Es que es otro sonido, es otra tesitura, es otra musicalidad, ¿no? Y bueno, tiene que ver con todo su referente cultural, su mundo genético, su familia, sobre todo él, que creció en un mundo de mujeres, en un mundo de un matriarcado. Él es un hombre que yo siempre he dicho que toda su obra va a ser un relleno de vacíos, porque perdió a su padre muy joven, ¿no? Muy niño, de hecho, lo perdió creo que con 6, 7 años, para él tiene que haber sido tremendo, ¿no? Entonces, ante la ausencia de esa figura y la ausencia de tantas cosas que tuvo en su vida, él tuvo que colmarlas, y por eso es un ser pletórico, barroco, extenso, voluminoso. Y yo creo que de esa tradición órfica hereda ese don que tenían esos poetas de esa época. Una,
de que recuérdense que toda la tradición, tanto del mundo egipcio como griego, estos personajes eran los que iban en el momento del juicio final y determinaban si un alma pasaba al infierno o si un alma pasaba al paraíso. Y cosa curiosa y dato curioso que me gusta siempre resaltar, Lezama fue muy criticado porque era abogado y no había estudiado literatura. Sin embargo, en el caso de los poetas órficos, el valor de la justicia, el ejercicio de la justicia era uno de los factores fundamentales. Porque este poeta o esta entidad que era el que dialogaba con el Dios y dialogaba con los mortales y con las almas, iba a sopesar las almas. Incluso en la cultura griega esto se ejemplifica en los criptogramas egipcios con el dios Tro, que es el dios que está sentado y tiene una balanza y de un lado pone el corazón y de otro lado pone el mundo de las ideas, el mundo metafísico. Y ahí es donde se demuestra hasta dónde esa alma cumple o no con ciertos y determinados valores o requisitos para irse al infierno, al mundo del Hades o al mundo del paraíso, ¿no? Y eso es una evaluación que hacen en conjunto los dioses, el poeta como la figura intermedia y los mortales que están en esa reunión, en ese juicio final, digamos, ¿no? O sea, Lezama tenía mucha conciencia del poeta en la antigüedad, el poeta de los conjuros, el poeta de las profecías, el poeta de la guía espiritual, incluso del espíritu y del alma, más allá de la vida corpórea, ¿no? Todo eso es algo que él ejerce y que lleva a la práctica en un sentido muy vital y muy real, no es algo de pura filosofía de la elocuencia, llamémoslo así, ¿no? Y yo contaba el otro día que él era un tipo tan criollo y tan callejero que él podía darle un consejo, una disertación a cualquier persona que tuviera un problema legal en su barrio, ¿no? Y esto lo hacía todavía un personaje más querible, más raro, porque era un poeta que podía hablar del esoterismo, podía hablar de la cotidianidad, podía hablar de las leyes, como podía hablar de la política también, y lo hizo y se arriesgó, ¿no? Entonces era un hombre con un sentido de la ética, de la misión social del intelectual, de la responsabilidad de un intelectual y de un poeta, incluso de un hombre que dominaba el don de la palabra con el destino de su nación. Eso es algo muy importante porque él construye para Cuba una teleología insular, un destino a donde debería llegar la nación y le promete a Cuba que a pesar de todos los pesares, basándose un poco en aquella idea del Fausto de Goethe, de que yo soy aquella fuerza del mal que intentando hacer el mal siempre termina haciendo el bien, él sabía que la futuridad para Cuba iba a ser benévola. Claro está, eso todavía está sujeto a una demostración. O sea, yo estoy confiado en esa idea lezamiana de que es con lo que abre mi documental, y lo van a ver que lo dice uno de sus discípulos, que Lezama decía: Cuba construye sus catedrales en el futuro, no para el futuro, es en el futuro. Entonces ahí hay una cuestión del tiempo, que es algo en lo que se mueven también los poetas del mundo órfico. Recuérdense incluso que Orfeo es uno de los que va cantando y tocando la cítara en aquella famosa nave que va a buscar el vellocino de oro al otro lado del Mediterráneo, que parte de Grecia, que es una nave mitológica que no sabemos realmente qué era lo que iba buscando, los argonautas, los famosos argonautas, liderados por Jasón. Pero bueno, Jasón iba liderando militarmente la nave, pero el que iba liderando espiritualmente y haciendo los cánticos y diciendo la arenga espiritual para que aquellos remeros se entusiasmaran, a diferencia de lo que muchas veces Hollywood nos muestra, que nos muestra tambores y nos muestra una virilidad y un estremecimiento de los plexos solares con la gravedad de los instrumentos de cuero y eso. No, este hombre estaba tocando su cítara y estaba recitando versos, y eso era capaz de conmover a esos guerreros y elevarlos hasta un paroxismo, ¿no? Y hasta un acto de heroicidad y acometer una epopeya grandilocuente. Entonces, esto un poco nos demuestra todo este devenir de lo que luego Marx denominó las formas metamorfoseadas del valor en la historia, ¿no? De cómo una cosa en el mundo antiguo se comportaba de una manera y se va deformando y se va transformando y termina siendo casi las antípodas de para lo que surgió, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la Semana Santa, ¿no? En mi país, mi segundo país, que es México, que bueno, les decía Lezama, un hombre no solo se define por los orígenes, yo soy cubano de origen, sino que también se define por sus destinos. Yo llevo la mitad de mi vida en México, o sea, México es mi país de destino. Y yo, por ejemplo, percibo que la Semana Santa es una semana de desmadre, de la locura, de la catarsis, del caos, ¿no? Y la gente lo que hace es emborracharse y irse a tener sexo alocadamente a las playas, a los destinos turísticos. Entonces, yo me pregunto, bueno, yo que vengo de una tradición que no es profunda
Eso siempre me llamó la atención. Y decía, bueno, se supone que la Semana Santa debería ser una semana de recogimiento, de introspección, de una reflexión profunda, de una revisión de la vida. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, cómo un concepto originario puede terminar en el futuro convirtiéndose casi en sus antípodas. Lezama revisó mucho esa tensión que hay entre origen y destino. Toda su obra refiere esa cuerda tensada, ¿no? Y él abogaba por las dos cosas, abogaba por toda esta tendencia, toda esta moda, toda esta modernidad, pero a la vez por recuperar el valor de un pasado, por recuperar los pilares totémicos de ese pasado, los orígenes que le dan fundamento a la existencia contemporánea. No quiero extenderme mucho, les estoy diciendo esto porque, bueno, me da un poco de pena que las presentaciones, sobre todo de este lado del continente, tienen menos concurrencia que allá. Allá en Estados Unidos y en México ha sido un poquito más voluminosa, ¿no? Es una figura bastante desconocida, incluso en las academias, es una pena también eso. Pero bueno, estamos haciendo una labor de propagar esto y de difundirlo, y nuestra meta es que se vuelva a insertar en los circuitos de lectura de Sama Lima, ¿no? Él hacía un chiste sobre su obra, decía que su obra en el futuro iba a ser comprendida como comprendían los niños de hoy Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Yo creo que es una hipérbole exagerada de parte de él, pero tampoco pierdo la esperanza de que en un futuro más próspero, más desarrollado, donde ya se detenga toda esta locura que hay a favor de la tecnología y la transhumanidad y todas esas cosas por donde nos van enrumbando, que si haya un grupo, que si haya una secta como lo tuvo él en su grupo Orígenes, o como lo tuvieron los herméticos en el mundo de Hermes Trismegisto, allá en el mundo egipcio, que puedan preservar este saber y que le permitan a la gente entender todo lo que estamos desechando de saberes fundamentales. Y por eso es que vamos llevando una vida tan atolondrada, tan caótica, tan accidentada, tan sin brújula, que cualquier vendaval nos arroja a un destino inesperado, inusitado, ¿no? Que Lezama les encantaba el mundo de las epifanías, el mundo de las revelaciones y el mundo de esa sorpresa, ¿no? De lo que rompe, de los saltos cuánticos en la historia. Pero también le gustaba el mundo de las causalidades continuas, discontinuas, lineales, no lineales. Y él observaba cada hecho de la cultura como un factor que estaba concatenado con el todo. Yo creo que su gran mérito como intelectual y como escritor es crear una conciencia mucho antes que lo dijera la teoría compleja, mucho antes que lo dijera la filosofía sistémica, mucho antes de que los físicos cuánticos incluso estuvieran hablando de esto. Ya Lezama sabía que el mundo era una holística, que el mundo era un campo unitivo, que el mundo era una totalidad, y que, como decía el libro egipcio de los muertos, la palabra como, que es la palabra matriz de la metáfora, es una palabra mágica, porque enlazaba mundos distantes, decía él, ¿no? Y bueno, su aspiración era que los poetas entendieran que habían que hacer imágenes, ¿no? Que interconectaran el mundo de un poro de la piel con el mundo de las estrellas. Él estaba en contra de ese sistema poético que conectaba el cristal con el río, esas imágenes objetivas que eran predecibles, fáciles de construir, ¿no? Sino que él abogaba por una heurística que tuviera otra rareza, otro nivel de complejidad, ¿no? Y que relinqueara el mundo que nuestra mente, nuestro ego y nuestra realidad, racionalidad formal, había fragmentado y desconectado. Este es un mensaje que quiero dejarle. Ahí van a ver 28 eruditos de la cultura hispanoamericana hablando de este hombre que sigue siendo hoy por hoy solamente comparable con Jorge Luis Borges y con Octavio Paz, en mi modesta opinión, la cumbre de una ciudad letrada y la cumbre del pensamiento literario del siglo XX. Y cuidado, que todo lo que hemos visto por lo que llevamos del siglo XXI es bastante miserable para apenas compararse. Entonces creo que sigue siendo la pirámide fundamental de las letras en el idioma español. Gracias por venir y ojalá que ustedes, en la medida que puedan, recomienden este documental. Si quiere, después le doy mis emails, que me escriban, todo el que quiera verlo, todo el que quiera conocer de esto, yo estoy dispuesto a exhibirlo en cualquier lugar. De hecho, si quiere, apúntenlo por ahora, es www.